Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, programa 2 de comentarios de la gente que los teníamos ahí un bonche. Vamos. Sí, nos quedamos con el de Eddie Barrera. Dice, hagan uno para coches drifting, dice, los más tuneados de arrancones. No se diversifiquen en sus temas, porque puro auto nuevo, dice, y a uno no le alcanza ni para un Tato Nano, si se vendiera aquí. Mira, no sé absolutamente nada de drifting. Nada. O sea, ni de coches tuneados. O sea, lo que hablaría aquí sería inventar y no lo voy a hacer. Hablamos de autos nuevos, sí. De autos nuevos que en algún día serán usados y puedes tener referencias aquí, ¿no? Si buscas en mi, bibliografía, en el Informador tengo 13 años. Hay una hemeroteca del Informador. Ahí habla de puros coches nuevos, sí, pero habla de coches nuevos desde 2002. Entonces, si tú tienes un coche 2003, 2004, quieres descubrir una prueba, métete a la hemeroteca del Informador, busca suplemento de autos y ahí vas a encontrar. Así es la forma con la que puedo hablar de un coche usado de una manera justa. ¿Por qué? Porque los coches usados dependen de uso, depende del estado de conservación. Así es. Entonces yo no puedo agarrar un coche usado y decir, mira, está malísimo, cuando el dueño fue el malo de la película, pues. Lo trae en el monte. Ahí como si. Entonces lo acabaste. O otro que para la mayoría está malo, pero ese el dueño lo trató muy bien. Ay, mira qué buen coche. Y resulta que tiene más fallas de tal tipo, etc. O sea, no hay cómo hablar de una manera justa y equilibrada de autos usados. Pero ahí daremos unas ideas, ¿no? Cristian Galicia, Compass y Patriot ya no tienen caja CVT. ¿Y por qué empezamos con la agresividad? O sea, ¿por qué hablar de esas porquerías? Bueno, cambiamos, entonces ni preguntamos, ¿no? Porque pues ya... No, ya no tienen caja CVT, pero siguen siendo malísimas. Afortunadamente dejan de producirse pronto. Jonathan Conde, por cierto, una pregunta para Sergio Oliveira. ¿La Nissan NB200 llegará a México? Creo que es la mejor opción que la Toyota Avanza, las dos con capacidad para 7 pasajeros. Que es mejor opción que la NB200 es el taxi de Nueva York, es más grande que la Avanza, y no creo que llegue a México. Minitoy Centauro, ¿es cierto ese rumor de que vendrá Nissan GT-R a México? Sí, se va a venir. ¿Y cuánto va a costar? Ya sabemos. Que estoy juntando. Yo le calculo alrededor de 2 millones. Entonces lo voy a comprar como dentro de 30 años. Hola, tengo un Seat Ibiza 2013, Bianquita, Bustamante. Me parece un auto para jóvenes. Tiene frenos ABS y bolsas de aire. Lo recomiendo mucho. ¿Ibiza? Ibiza, Seat Ibiza 2013. ¿Ustedes sí, qué opinan? Es buen coche. Sí. Todo el mundo nos pide que hablemos de Tida. Ya hablamos. ¿Habrá refacciones? José Tomás nos dice, ¿habrá refacciones después de que descontinúen el Tsuro? ¿Y cuánto tiempo? Por supuesto. Mira, la ley marca 10 años. Pero en el caso del Tida habrá por mucho más tiempo que eso. Búscate refacciones de bocho ahorita, a veces no las encuentras. Sí hay, ¿no? El bocho se descontinuó hace 13 años y sigue habiendo refacciones de bocho. Un coche tan popular con el Tsuro no tiene problemas de desabasto de refacciones por el tiempo. Es que el de bocho está en las farmacias encontrado. Sí, bueno, ahora ya no lo encuentran en las farmacias, pero sí en refaccionarias y en la misma Volkswagen. Uro, ¿qué tan bueno es Peugeot? Me encanta el 308 GTI. ¿Qué tan bueno es el Clio RS? Peugeot, a mí me gusta mucho casi todos sus coches. El único que no me hace completamente feliz es 208, bueno, la línea 2, digamos, 208 y el 2008. El 208 diésel todavía me gustaba más el coche cuando tenía 6 bolsas, pero luego le quitaron y dejaron solo 2 para México y ya no me gustó. En general me gusta, yo tengo uno, ¿no? El coche de la casa es un Peugeot, un 3008. El 308 es magnífico, más el GT. Es un gran manejo, es el de mejores terminados en el segmento. Y el Clio RS, yo esperaba más del coche. No es un mal auto, es rápido, pero es un coche caro para lo que es. O sea, para la potencia, el espacio, etc. Me parece un 308 GT tiene un precio parecido al Clio RS. Me parece un coche mucho más interesante y mucho mejor que el Clio RS por un precio similar. Héctor Vela, Pathfinder nueva generación. No, ya lo hemos hablado. No, pero nada. ¿qué opinas de la generación anterior, la cuadradita?
Era durable, pero era apretada, tragona, inestable, o sea, no hay buenas Pathfinders. O sea, tampoco es para No. echar cohetes. No. Alfredo Leiva, ¿por qué es malo el Jetta? Ya ves que hemos dicho que el Ajá. Jetta es malón. Mira, el Jetta es un coche pesado, ¿no? De una plataforma vieja que tiene dos motores a la venta en México, dos en el momento, porque el TDI no está a la venta en México. El único motor interesante del Jetta, bueno, no el único, está el GLI. Entonces tenía 4 motores, ahora solo tiene 3. O sea, uno de 2 litros, 115 caballos, el mismo motor del clásico de toda la vida, que no es un mal motor. Pero obviamente, para un coche pesado como el Jetta, implica un desempeño bajo y implica también un consumo más alto. El motor 2.5 lo hace funcionar bien, pero es muy tragón, es un motor ineficiente. Entonces sobra el 2 litros, 211 caballos turbo del GLI, pero el GLI cuesta más de 400,000 pesos. Por lo que cuesta el GLI, tú compras un Ford Fusion EcoBoost con 240 caballos, más espacio, mejores terminados, etc. Pero es un Ford. Pues sí, si tú eres Volkswagen fan, cómprate tu GLI. Yo compraría un Ford Fusion. Y el TDI, que no está a la venta, porque desde el escándalo del diésel de Volkswagen, sí, tardaron un ratito vendiendo los diésel, luego lo quitaron, y hasta que todo el problema realmente esté resuelto en Norteamérica e incluso en México, lo van a volver a poner. Se rumora que en noviembre de este año. No sé si realmente sea eso cierto o no. Pero en general ese es el problema del Jetta. O sea, le falta una mejor plataforma. La siguiente generación, la 7ª generación del Jetta, ya con la plataforma del Golf, la MQB, el coche debe mejorar. ¿Por qué? Porque va a ser más ligero, ¿no? Y espero que Volkswagen ahí corrija los problemas de esta generación, ¿no? Que el coche no nació malo. El Bora era un mejor coche que el Jetta, ¿no? Tenía mejores terminados, mejor suspensión, etc. El Jetta nació incluso en esta generación actual con el nombre Jetta, porque la generación actual nació como Bora en México, y nació con suspensión de eje rígido trasero, frenos de tambor traseros, tablero de plástico duro. O sea, nació así para llorar. El Jetta Bicentenario es lo peor que puedes tener, es comprar un Jetta Bicentenario. O sea, entre eso y un Compass, no, es mejor el Jetta que el Compass. Casi me paso con el ejemplo, fíjate. Pero era malito el coche, pues. Finalmente empezaron a corregir un poquito las cosas, pusieron otra vez suspensión independiente, tambor trasero, etc. El tablero por lo menos un poquito más suave, pero aún así el coche nunca llegó a ser tan bueno como el Bora, y Volkswagen tuvo que poner volumen y quitar cosas y bajarle mucho el precio para que el coche fuera exitoso en México. Sí lo es solo porque se fabrica aquí y lo puede controlar los precios. En Estados Unidos, el gran problema del Jetta, que es el motor, está resuelto hace un par de años con el motor 1.8 turbo de 170 caballos que se fabrica en México, en Silao. Pero aquí no lo ponen aquí a la venta. O sea, porque pues mientras sigamos comprando el 2.5 creyendo que el Jetta es una maravilla, mientras el mexicano siga teniendo un Jetta en la cabeza, Volkswagen nos va pegando en la cabeza y vendiendo los Jetta que quiere. Pero que sea buen coche, no, ya no es. ¿No se te figura que el Jetta es como aquella vieja que te gustaba, que tenía 25 años, que tenía todo en su lugar, y que puto pinche viejorrón, y que en sus buenos tiempos era la vieja que todo el mundo quería? Pero ahora ya tiene 40, ya es gorda, ya hizo 3 cirugías, la ves y dices... Exacto, eso es lo que yo iba. O sea, es el Jetta. Nuestras generaciones nos quedamos con que los Jettas eran unos carrazos, y pues ya no. El futuro Jetta tiene todo para ser un carrazo, pero ya sería la hija de esa. ¿Ah? Sí, porque ahorita ya está como cuarentona. Sí, pero su hija tiene como 18. Entonces, ya que llegue, dice, ya que unos 2 añitos más. Hay esperanzas. Ahorita tiene como 16. O sea, todavía no puedes. Pero ya con 18 ya es cancha reglamentaria. Todavía apenas quiere alcanzar el timbre. Pero sí, apenas ahí anda. Tenemos que ir a un corte y volvemos, amigos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí
es que al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con z.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Bueno amigos, regresamos. A ver, seguimos. Alberto Vázquez, pueden hablar de autos económicos, pero al mismo tiempo que tengan confort, haciendo una escala del menor al mayor. Ejemplo, Sentra, Golf, León, etc. Bueno, primero habría que definir económico. Si está poniendo Sentra, Golf y eso es de ese segmento. Vamos a decir, en México el primero en ese segmento para mí es el Mazda 3S, es el mejor. Luego tienes el Hyundai Elantra. Luego el Honda Civic, el Turbo es el mejor, pero es muy caro. Pero te estás yendo en calidad, confort, nos dice la pregunta. Estoy yendo las dos cosas. Ah, ok. ¿Sí? Luego tienes por confort el Corolla, ¿no? Luego tienes el Forte, luego tienes el Jetta, luego tienes el Sentra. El Sentra es muy cómodo, sí, pero es tan malo que lo tengo que poner en último, ¿sabes? Aun cuando el privilegio es de confort, porque los otros también ofrecen confort, pero son mejores. Entonces, el Sentra es el último. Eso es lo único seguro de ese segmento. Ok. Christopher Vargas, ¿la Renault Scenic es una SUV? Pregunta. Es un monovolumen, no es una minivan, no es un SUV. Eddie Barrera, está medio rara tu pregunta. Entonces, un auto deportivo que corre mucho y para correr los compra, ¿no debería circular por ser probablemente más inseguro? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque puedes andar tranquilo, ¿no? Sí, o claro. sea, no necesariamente tienes sí. que podemos ir. Sí, no, de hecho, mientras más rápido un coche, más seguro. ¿Por qué? Porque la velocidad es un factor de seguridad. La potencia te puede sacar de situaciones de peligro rápidamente. Claro que necesitas potencia y pericia juntos. Necesitas saber manejar, saber aprovechar la potencia para salir de situaciones de peligro con ella o incorporar rápidamente avenidas, carreteras, etc. Pescado, no sé qué, lo menciono rápido, pero ¿qué tal el Toledo Style 2016 DSG? Es muy buen producto, el Toledo es muy buen producto. Pero ya ¿no? Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Okay. Vamos y... Pues hacemos un tercer programa porque y hacemos un tercer boche, programa, ¿no? Va, hecho. Adiós. Ok, sorry. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.